Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia de COVID-19. Soy Santiago López González. A continuación, algunos de los temas que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de México. Este país vive una especie de déjà vu con la tercera ola de contagio que está viviendo. Las escenas ya las vimos hace algunos meses atrás. Hospitales saturados, al borde del colapso, también una vacunación muy lenta y pocas medidas de restricciones impuestas por las autoridades. México ya contabiliza 2.7 millones de casos confirmados. Tendremos reporte desde Ciudad de México. En la consulta con el doctor Carlos Eduardo Pérez hablaremos de varios temas, entre ellos la llamada pandemia de los que no se están vacunando en Estados Unidos. ¿Qué repercusiones tendrá esto en el desarrollo de nuevas variantes en el futuro y en el proceso de inmunización de Estados Unidos? Esto también nos lleva a otro tema, la permanencia del coronavirus y su posible circulación endémica, como tantos otros coronavirus ya hay en el mundo. Y con nuestros corresponsales conoceremos cómo está la situación en Chile y en Perú. En el primer país comenzaron ya a levantar algunas de las restricciones ante la leve disminución de casos de contagio, mientras que en Perú hay todo un escándalo por los pagos irregulares para acceder a camas para atender a pacientes que están contagiados con COVID-19. ¿Quiénes se están beneficiando con estas cuantiosas sumas de dinero? Se los vamos a contar en unos minutos. Pues comenzamos y damos inicio entonces al programa con la consulta con el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico, infectólogo y asesor científico de France 24. Ustedes ya lo conocen, está aquí con nosotros. Doctor Pérez, comienzo preguntándole por esas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que calificó como una pandemia el hecho de que miles de personas no se están vacunando en Estados Unidos. Esto entonces a mediano y largo plazo, ¿qué consecuencias puede traer para ese país? Lo digo a la hora de lograr una inmunización colectiva y también ¿cómo beneficia esto al coronavirus que va a seguir circulando, digámoslo, de una manera libre? Esos son problemas complejos. Santiago, por dos razones. Uno, mientras haya mayor número de contagios, hay mayor probabilidad de que hayan otras variantes. Hay una variante que se describió en California que se llama Epsilon, que también es de interés y probablemente progrese. Y lo segundo es que hemos visto cómo estados solamente tienen un 19, 20, 25% de vacunación y esa cobertura tan pobre, a pesar de tener toda la disponibilidad de las vacunas, hace que la población vulnerable se infecte y lo que hemos visto con esta variante de Delta es que es mucho más contagiosa y va a tener una mayor presión en los ambientes hospitalarios. Lamentablemente, no vacunarse es la peor decisión que pueden tener algunas personas en este país. Doctor Pérez, es que estamos viendo cifras muy bajas en Estados Unidos, cerca de 150,000 personas vacunándose diariamente. Son cifras similares a las del mes de enero, cuando las personas apenas estaban comenzando a conocer los procedimientos, los efectos que traían las vacunas. Este país dio marcha atrás en el número de personas vacunadas diariamente, según lo reportan las autoridades. Ahora me remito, doctor, a un artículo que salió publicado en el diario The Washington Post, en el que dice textualmente que el coronavirus llegó para quedarse y que podría pasar de ser una enfermedad, podría pasar a ser una enfermedad endémica como lo es la viruela, el VIH, el sarampión, y podría pasar a ser un quinto coronavirus, porque ya tenemos 4 coronavirus que están dispersos alrededor del mundo y con los que convivimos y que son los causantes de las múltiples gripas que se presentan a lo largo del año dependiendo de las diferentes estaciones. ¿Vino para quedarse entonces el coronavirus? ¿Usted qué piensa? Sí, no tengo duda de eso. Nosotros tenemos que entender que el proceso de vacunación es para superar la fase pandémica, pero no la eliminación del virus. La eliminación del virus se tomará varios años, cuando hayan tratamientos efectivos y cuando la inmunización sea colectiva, es decir, que estén vacunados niños desde los 6 meses de edad hasta las personas de 99 años. Y para eso nos tomaremos un tiempo y solamente la viruela es una enfermedad que se ha podido eliminar con vacuna y esta es muy probable que se tome también una década para poderlo hacer o algo así. Lo que necesitamos ahora es frenar la pandemia, esa expansión global, y eso se hace con la vacunación. Pero este virus llegó para quedarse y por eso es que tenemos que adaptar nuestra vida y definitivamente se va a comportar en la población de la siguiente forma: vacunado y no vacunado. ¿Quién va a enfermar? El no vacunado.
¿Quién va a adaptarse a la nueva realidad? Las personas que estén inmunizadas. Y no hay que verlo de una manera apocalíptica, doctor. Como usted lo dice, tenemos que aprender a convivir con el virus. Ya la humanidad ha enfrentado situaciones similares con otras enfermedades, ha hecho frente, ha tomado Exacto. tiempo combatirlas, pero se ha logrado salir adelante. Nos lo demuestra casos como el de la viruela y el sarampión, que todavía pues, no están completamente extintos, pero por lo menos sí están controlados. Y son casos muy específicos, usted me corregirá si estas enfermedades ya están bajo control y pues podemos llegar a un escenario similar en el futuro. Quiero preguntarle ahora por algunos de los casos que se están presentando en varios países, algunos de ellos de América Latina, que están teniendo problemas con las entregas de los lotes de las vacunas y han tenido que espaciar el tiempo de espera entre la primera y la segunda dosis. ¿Esto juega en contra del proceso de inmunización de los pacientes a los que se les está demorando un poco más esa segunda dosis o pueden no tener ningún problema y no tener ningún tipo de dificultad y generar inmunidad hasta cierto punto contra el coronavirus COVID-19? Desde el punto de vista de la salud pública es muy importante esa primera dosis, porque hemos visto que las primeras dosis en grandes grupos poblacionales hace una protección para que no haya tantos enfermos y haya menos colapso del sistema hospitalario. Sin embargo, lo ideal es cumplir con lo que está pactado, que son los tiempos que se han acordado y donde se han hecho los estudios de la vacuna. Realmente ahorita hay evidencia que espaciar vacunas como la de Pfizer o espaciar vacunas como lo que pasa con Sinovac o con AstraZeneca hasta 12 semanas han resultado con mejor producción de anticuerpos. Y digamos que paradójicamente estos retrasos han permitido de separar estos intervalos y que puedan tener un mejor control inmunológico de la enfermedad. Sin embargo, el mensaje es claro, aquí tenemos que vacunarnos. Vacunarnos es un privilegio para cualquier persona, hay que acceder a la vacuna y hay que hacer y que los gobiernos promuevan el cumplimiento de la segunda dosis en el tiempo que es. Si no, no vamos a lograr controlar la fase pandémica y nos demoraremos más tiempo para poder pasar esta página tan amarga. Ya vemos esa disputa que hay entre Rusia y Argentina por un lote de vacunas Sputnik V que debían haber llegado a Buenos Aires para garantizar la segunda dosis de muchos argentinos y hay allí ya una disputa entre los gobiernos porque Rusia ha dicho que va a dar prioridad a la vacunación de los rusos antes que empezar a exportar algunas de estas vacunas. Es un tema que vamos a tratar más adelante aquí en el programa. Doctor, para finalizar, me quedo en Argentina y precisamente le pregunto por un estudio que fue presentado allí en este país suramericano en el que indica que 15.3% de los pacientes que están hospitalizados allí en Argentina con cuadro de COVID-19 han presentado complicaciones cardiovasculares cuando anteriormente no tenían ningún tipo de relación con este tipo de enfermedades. Seguimos descubriendo efectos que puede generar el COVID-19 en nuestro organismo, en este caso en particular el corazón. ¿Qué es lo que le provoca al corazón el COVID-19? Sí, definitivamente estamos aprendiendo. Esta es una enfermedad que solamente conocemos hace un año y medio. Sus consecuencias a mediano y largo plazo están por escribirse y las estamos aprendiendo. ¿Qué pasa en el corazón? Hay como dos efectos. El primero es un efecto viral directo que produce un daño en la estructura cardíaca, que es una inflamación y se llama miocarditis. Esa inflamación del corazón puede tener consecuencias a mediano o largo plazo en la funcionalidad del corazón. Y en otras personas que han tenido COVID, sobre todo severos, que han requerido unidades de cuidado intensivo, han tenido un compromiso cardíaco de su función cardíaca y de su sistema cardiovascular a mediano plazo. Por eso la mejor forma es prevenirlo, porque algunas personas dicen, yo prefiero hospitalizarme que vacunarme o menos mal me dio. El problema es que muchas personas si les da el COVID no les va a pasar nada, pero todavía no sabemos a quién puede complicarse o tener complicaciones a mediano o largo plazo, como se han descrito los cardiovasculares, pero también están descritas complicaciones neurológicas, pulmonares y de otros órganos. Entonces, definitivamente, esta es una enfermedad que estamos aprendiendo y cada día estamos descubriendo qué complicaciones más podemos tener a futuro. Doctor, muchas gracias por esta consulta, por haber resuelto nuestras dudas y las dudas de los televidentes aquí en COVID-19 la Semana en América. Como siempre, un gusto. Muchas gracias.
Cambiamos de tema. México hace frente a la tercera ola de contagio. Las escenas ya las habíamos visto en el pasado. Hospitales llenos, salas de cuidado intensivo saturadas, las cifras de contagio disparadas y lamentablemente también personas falleciendo. Para el cierre de esta semana, México contabiliza más de 2.7 millones de casos confirmados a lo largo de toda la emergencia sanitaria en este país. Más de 237.000 personas ya han fallecido en la República Mexicana por el coronavirus y hasta el momento más de 58 millones de dosis de vacunas ya han sido suministradas. Y vamos a conocer más detalles con Mario Carbonell en Ciudad de México. Hola Mario, pues ya lo estábamos diciendo, el alto número de casos que se están registrando con motivo de esta tercera ola a la que le está haciendo frente México. Es muy preocupante la situación allí. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Cómo está el panorama? Así es, de nueva cuenta estamos en una situación delicada. El más reciente reporte del comportamiento de la epidemia refleja un aumento del 46% respecto de la semana anterior de medición. Este incremento acelerado de casos se comenzó a notar desde el 20 de julio, cuando se dieron a conocer 13.800 casos de contagio confirmados en el lapso de 24 horas. Al día siguiente fueron 15.200, un día después 16.200, es decir, el aumento entre un día y otro es de 1.000 casos cada día y además a partir del jueves se rompió la barrera de los 100.000 casos activos, estos que son directamente transmisores del virus por haber presentado síntomas en las últimas 14 días. Y las pruebas de detección de COVID en los kioscos públicos, al menos de la ciudad, han aumentado en más de 100%. Mario, varios medios mexicanos están reportando la saturación de los hospitales y también de las salas de cuidado intensivo. Este es el fenómeno que traen este tipo de olas. Ha sido similar en diferentes países alrededor del mundo. ¿Qué medidas adicionales está imponiendo allí las autoridades mexicanas, dependiendo del estado, o medidas a nivel federal para hacer frente a esta situación? En cuanto a la hospitalización, también ha ido en aumento, aunque en mucho menor ritmo que los contagios. Estamos en 36% de ocupación en camas generales. No obstante, hay hospitales como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es el más importante del país para este tipo de padecimientos, que lleva 15 días con el área de cuidados intensivos prácticamente saturadas. De acuerdo con datos oficiales, hay 141 hospitales con 70% de ocupación, es decir, prácticamente en riesgo de saturación. ¿Qué están diciendo las autoridades? Bueno, están haciendo un llamado, por ejemplo, a no viajar en este periodo vacacional para romper las cadenas de contagio y además la Secretaría de Salud presentó un nuevo diseño de los parámetros del semáforo epidemiológico que responda a la nueva dinámica de la epidemia. Lo que llama la atención es que aún cuando un estado esté en color rojo, ya no habrá cierre total de actividades. Esto porque, según el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la sociedad ya está cansada, está fatigada y no puede haber un confinamiento total como al inicio de la pandemia. Mario, lo paradójico es que le piden a los mexicanos no viajar, pero México está abierto al turismo internacional y miles de turistas procedentes de Estados Unidos, Canadá, Europa y Sudamérica han ido a este país ahora con motivo del verano boreal. Uno de los temas también destacados esta semana, Mario, allí en México fue la cifra oficial que dieron a conocer del número de niños huérfanos que ha dejado el COVID-19. La cifra es alarmante, 195.000 menores de edad han perdido a sus padres por haberse contagiado de COVID-19. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué van a hacer con estos menores? Vaya que ha sacudido al país esta noticia publicada en esta revista británica The Lancet, en el sentido de que 131.000 niñas, niños y adolescentes en México quedaron huérfanos a raíz del COVID, lo que coloca al país como el de mayor número de menores en situación de orfandad. Se calcula que son 33.000 niños los que perdieron a su madre y alrededor de 98.000 los que se quedaron sin su papá por el COVID-19. Y hablando de menores, el presidente López Obrador insiste en que es una necesidad imperiosa que los alumnos vuelvan a clases presenciales a partir de inicios de septiembre. Dice que ya no se pueden tener a los niños encerrados en las casas porque sufren un daño psicológico. Además están expuestos, dice, a contenidos tóxicos en internet y las redes sociales. Sin embargo, pues esta directriz no es obligatoria, de manera que
pues ya veremos si se da esto de la vuelta a clases presenciales. Mario, otra de las problemáticas que comienza a darse a conocer con la pandemia del COVID-19. Muchas gracias por este completo reporte desde Ciudad de México. Y la variante Delta sigue avanzando rápidamente por el mundo gracias a su alta capacidad de contagio. También 11 países o territorios del continente americano ya han reportado casos. En algunos de ellos corresponden a personas que han viajado al extranjero y han regresado importando así el virus. Veamos el mapa del continente americano. Estos son los países que ya han alertado sobre casos allí en sus territorios. Desde el extremo norte, Canadá, y vamos en descenso. También Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, México, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Guyana y el territorio de ultramar francés de la Guyana francesa ya han reportado casos de la variante Delta. Panamá ha detectado pacientes con la variante B.1.617 que tiene origen desconocido, pero que posiblemente sean casos que están relacionados con la variante Delta. Otros países, como por ejemplo Colombia, no están haciendo seguimiento para determinar si ya hay casos de esta variante en su territorio. Nos vamos ahora hasta la ciudad de Nueva York. Recuerden que en un momento álgido de la pandemia, esta ciudad estadounidense fue el foco mundial de la pandemia de COVID-19. Allí los trabajadores del sector de la salud podrían ser suspendidos con el no pago de sus salarios si se niegan a vacunarse o a no tomarse una prueba semanal para descartar algún tipo de contagio. Esto es lo que sucede, veamos. Ante el creciente número de casos de la variante Delta, Nueva York toma medidas. Vacunas o pruebas semanales para los trabajadores de los hospitales de la ciudad. La nueva política entrará en vigor el 2 de agosto. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, dijo que cualquier empleado que se niegue a ser inoculado o a practicarse la prueba será suspendido sin goce de sueldo. Es hora de actuar. Se trata de mantener a las personas a salvo y detener a la variante Delta. La variante Delta representa el 80% de los casos. Ahora estamos viendo un aumento en las hospitalizaciones, en admisiones en las UCIs, y veo que es diferente. Son personas más jóvenes las que están llegando a los hospitales. Estamos viendo un aumento en los niños en la unidad de cuidados intensivos de pediatría, y eso nos preocupa. Las muertes por COVID-19 han aumentado 48% en la última semana, según los Centros para el Control de Enfermedades, que además anunciaron que la expectativa de vida en Estados Unidos cayó 1 año y medio en 2020, hasta 77 años y 4 meses. Se trata del peor descenso desde la Segunda Guerra Mundial. Vamos a las cifras. ¿Cómo avanzó la pandemia de COVID-19? Veamos las cifras a nivel global para el cierre de esta semana. Bueno, a nivel mundial entonces ya hay confirmados más de 192.800.000 casos de COVID-19. Unos 4.139.000 personas han fallecido en todo el mundo por cuenta del coronavirus y hasta el momento han sido administradas más de 3.774 millones de dosis de vacunas alrededor del mundo. En otros temas, el gobierno de Argentina ha presionado a Rusia para que le sean entregadas 18.5 millones de dosis de la vacuna Sputnik V que están pendientes de ser entregadas, algunas de ellas para poder garantizar esa segunda dosis de inoculación y que ante la demora están retrasando entonces el plan de vacunación argentino. Después de este reclamo hecho por Buenos Aires, Moscú respondió que enviará el lote una vez satisfaga la demanda interna sin dar una fecha aproximada. Así están las cosas. Rusia ha sido firme con Argentina. Primero resolverá la demanda interna y luego atenderá a la queja del retraso de la llegada de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V en la nación sudamericana. Sputnik V fue la primera vacuna que llegó al país austral cuando comenzó la campaña de vacunación en diciembre. Pero Rusia no sacó bien los cálculos. De la segunda dosis, del segundo componente, envió menos cantidades y se necesitan ambas en igualdad para obtener resultados de la vacuna. Argentina cuenta con más de 9 millones de dosis del componente 1 y casi 2.500.000 del componente 2. La presión a Rusia se debe a que el país está esperando 18,5 millones de dosis para cumplir con los requerimientos de la vacuna. La consecuencia, el pasado 7 de julio el gobierno de Alberto Fernández presentó una carta formal al Kremlin presionando para el cumplimiento del pacto, al punto que amenazó con que el contrato puede ser cancelado.
La insistencia de obtener la vacuna proviene de que el país ya ha superado las 100.000 muertes. Solo 5.8 millones de argentinos han sido completamente vacunados, siendo Argentina una de las naciones con mayor brecha entre la administración de la primera y segunda dosis. Venezuela también tiene un déficit de la inyección rusa, pero hasta este momento se mantiene en silencio sobre el tema. Rusia, atacada en este momento por la variante Delta, está abocada a controlar el virus y concentra toda la producción de su vacuna para inocularla a su población. Brevemente les cuento otras noticias destacadas de la semana. Y comenzamos en Uruguay. Noticia muy positiva, este país ya vacunó al 70% de la población con al menos una dosis. Esto refleja una leve disminución en el número de contagios diarios y también en el número de personas que están hospitalizadas. Colombia inició esta semana la vacunación para las personas entre 30 y 34 años. El gobierno de este país suramericano también anunció que va a recibir una donación de Estados Unidos de 3.5 millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica Moderna. Colombia se convierte así en el mayor receptor de donaciones de vacunas de Estados Unidos. Y las autoridades sanitarias de Paraguay confirmaron los 6 primeros casos de la variante Delta en Asunción, la capital de ese país, y también en el departamento central. Y está por ser determinado si estas personas viajaron al extranjero o si esta variante está presentándose allí por circulación comunitaria. Y vamos entonces al sur del continente. En Chile hubo varios anuncios y novedades importantes a lo largo de esta semana, como por ejemplo un leve descenso en el número de los casos, también la posible apertura de las fronteras de ese país. Vamos a conocer entonces más detalles con Patricia Luna en Santiago, nuestra corresponsal allí en la capital chilena. Y Patricia, creo que lo destacado esta semana entonces para comenzar es que por fin Chile está comenzando a mostrar una disminución en los casos a nivel nacional. Durante mucho tiempo tuvo un sostenido repunte de contagios en las hospitalizaciones y también repuntes en el número de contagios que no daban tregua claramente al panorama de este país y ya pues parece que todo comienza a cambiar. ¿Cómo están las cosas? Hola Santiago, Chile vive un momento de tranquilidad en medio de la pandemia, así lo confirma el último informe ICOVID publicado en conjunto por la Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad de Concepción, que confirma que esta semana la tasa de contagios por 100.000 habitantes estuvo por primera vez en lo que va de año por debajo del 0,8% y confirma así un descenso sostenido de 7 semanas en el número de casos desde que se produjo una de las cifras más altas el 31 de mayo pasado. También el Ministerio de Salud informaba esta semana de que el número de contagios había descendido en un 33% en los últimos 7 días y hasta un 45% en los últimos 14 días. También se ha producido un descenso en la mortalidad, hasta un 22% en los últimos 7 días, según las autoridades. Y también el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Duñac, informaba que el número de personas que ingresan de manera diaria a las unidades de cuidados intensivos es de 74 personas, 70 personas menos que durante la primera ola y 156 personas menos que durante la segunda ola. Un momento, por tanto, en el que se consolidan las cifras bajas en Chile. Cifras alentadoras, Patricia, y también es destacado y también es una buena noticia para este país que las autoridades dieron el visto bueno para el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V en ese país suramericano. El miércoles de esta semana, el Instituto de Salud Pública aprobaba el uso de emergencia de una 6ª vacuna en Chile. Se trata de la Sputnik V, la vacuna del Instituto Ruso Gamaleya, que ya se aplica en 70 países, entre ellos Argentina y México. El director del Instituto de Salud Pública, Heriberto García, confirmaba la aprobación de esta vacuna para una población mayor de 18 años y sin rango de edad superior, y explicaba que se trata de una vacuna que tiene 2 componentes. Una primer componente sería similar a la vacuna Janssen y un segundo componente similar a la vacuna CanSino, ambas aprobadas en Chile. Son 6 las vacunas que ya existen en el país. La primera en aprobarse fue Pfizer, después Sinovac, AstraZeneca, Janssen, CanSino, ahora Sputnik, de la que se espera que lleguen aproximadamente 3 y 4 millones de dosis en los próximos meses. Chile ya ha recibido 27 millones de dosis de distintas vacunas y se administran todas las vacunas que han sido aprobadas, a la excepción de Janssen, de la que no se ha recibido todavía suministro. 6ª vacuna que llega a reforzar ese plan de vacunación en Chile. Patricia, y seguimos con las buenas noticias. Debido a este buen escenario que se está presentando en Chile, las autoridades ya han considerado levantar algunas de las restricciones, incluso unas de las más rígidas, como por ejemplo el cierre de las fronteras.
La región metropolitana entera entraba en fase 3 de las 4 que existen en el plan paso a paso del gobierno chileno, que se fue reformulado recientemente. Esta tercera fase en la que se encuentra toda la región metropolitana permite la apertura de gimnasios, de cines, de teatros, de espectáculos de distinto tipo, y empieza a hacerse una distinción entre aquellas personas que ya han completado su sistema de inoculación y cuentan con el pase de movilidad del gobierno y aquellas que no. En Chile ya se ha vacunado un 86% de la población objetivo de 15,2 millones de personas sobre los 19 millones de chilenos con una sola dosis, y un 78% de esa población objetivo ya ha completado su sistema de inoculación con las 2 dosis. Son estos los que tienen el pase de movilidad concedido por el gobierno 15 días después de la segunda dosis y que le permite una serie de privilegios, entre ellos los confirmados el jueves, que permitirán a los chilenos y residentes viajar fuera del país. Las autoridades señalan que para ello será necesario un PCR negativo, someterse a los distintos test, y no recomienda viajar porque uno podría contagiarse de las variantes de preocupación que existen fuera. Sin embargo, sí será posible a partir de este lunes. Esta medida ha suscitado la reacción contraria del Colegio Médico, que señala que hay una alta posibilidad de que se vuelva a ingresar una variante y surjan rebrotes, y que en este momento que Chile tiene ya controlada la pandemia hay que mantener las fronteras cerradas para evitar rebrotes. Hay que seguir cuidándose, Patricia. Sin embargo, esto representa un respiro para los chilenos que la han pasado mal con la pandemia de COVID-19, al igual que el resto de las personas alrededor del mundo. Muchas gracias, Patricia, por este reporte desde la capital chilena. Y bueno, la vacunación también sigue avanzando en algunos países un poco más rápido que en otros. Demos un vistazo al porcentaje de población inoculada con el esquema de vacunación ya completo. En la región de Norteamérica, es decir, Canadá, México y Estados Unidos, ya un 36.39% de la población está vacunada con el esquema completo. En Sudamérica, solamente el 17.57%. Veamos entonces algunos países de la región. Colombia ya alcanza el 21.40% de la población que tiene allí el esquema completo, que puede ser de 1 dosis o de 2 dosis, dependiendo del tipo de vacuna. En Ecuador, el 11.16% de la población, mientras que Brasil, el gigante suramericano, alcanza ya el 17.30% de la población con esquema completo de vacunas. Y miren esto, en Perú ha estallado un nuevo escándalo. Ya tuvimos hace unos meses el escándalo de las vacunas VIP. Ahora salió a la luz la venta y pago irregular para acceder a camas en un hospital para ser atendido contra el COVID-19. Vamos a conocer más detalles allí en Lima con Francisco Zacarías. Él nos va a dar más información sobre este escándalo y también sobre otros temas destacados a lo largo de esta semana. Hola, Francisco, gracias por acompañarnos en el programa. Y bueno, tenemos que comenzar por este escándalo. ¿Qué información hay al respecto y de qué se trata todo este escándalo mediático allí en Perú? Santiago, la justicia peruana ha dispuesto la detención preliminar por 7 días para los integrantes de una red criminal denominada Los Ángeles Negros, quienes cobraban más de $20.000 por cada enfermo grave con COVID-19 que requería una cama y la unidad de cuidados intensivos del Hospital Guillermo Almenara. 9 personas, entre funcionarios de salud, miembros de un organismo no gubernamental y hasta una ex voleibolista, fueron detenidos por la policía, que ejecutó un megaoperativo en 4 distritos de Lima. La investigación se inició en marzo de este año gracias a la denuncia de un ciudadano quien se quejó ante las autoridades que le exigían dinero para colocar a su familiar en el primer lugar de una lista de espera de camas de cuidados intensivos. La Fiscalía cree que habrían más profesionales de salud involucrados. Los detenidos podrían cumplir una condena de 4 a 6 años de cárcel por el delito de tráfico de influencias. Por su parte, el presidente Francisco Sagasti ha calificado de miserables a los responsables de este escándalo y ha asegurado que sobre ellos se actuará con todo el rigor de la ley. Y solamente estamos comenzando, Francisco, solamente fue dado a conocer el escándalo. Vamos a ver qué autoridades y qué otras personas están aquí implicadas a medida que la investigación avance. Al igual que Chile, Perú también le dio el aval a la vacuna rusa Sputnik V para ser distribuida allí, y las autoridades en Lima ya cerraron un contrato con las autoridades rusas. El gobierno peruano anunció la firma de un contrato con la subsidiaria del Fondo Ruso de Inversiones Directas para la compra de 20 millones de dosis de vacunas Sputnik V contra el COVID-19 que permitirán inmunizar a 10 millones de personas. Las autoridades revelaron que las negociaciones con los representantes de Laboratorios Gamaleya fueron muy prolongadas y tras varios meses de conversaciones se firmó el acuerdo.
Óscar Ugarte, ministro de Salud de este país, informó que para septiembre se espera la primera entrega de 5 millones de vacunas. El segundo envío de 5 millones arribará en octubre, el tercero durante noviembre y el último en diciembre. El gobierno peruano confía en que los medicamentos rusos le permitirán defender a su población ante una tercera ola de la pandemia del coronavirus. El presidente Francisco Sagasti ha señalado que su administración tiene acuerdos firmados para la compra de 78.7 millones de dosis de vacunas que garantizarán un abastecimiento hasta enero del próximo año. Bueno, pues ahí lo tienen, 10 millones de peruanos que se van a beneficiar con esta compra de la vacuna Sputnik V. Hablemos del panorama general, Francisco. ¿Cómo está el ritmo de contagio, las personas hospitalizadas, los fallecidos, los vacunados? Hablemos de números. Perú registra más de 2 millones de casos confirmados y más de 195.000 fallecidos por COVID-19. Mientras tanto, más de 7 millones de ciudadanos ya recibieron su primera dosis contra el coronavirus y otros más de 4 millones de personas fueron inmunizadas con la segunda dosis. Las autoridades de salud consideran que el Perú está en mejor posición para afrontar una tercera ola de la pandemia, porque señalan que el sistema sanitario se encuentra fortalecido con más camas en unidades de cuidados intensivos, así como equipamiento y oxígeno. Pero reconocen que las variantes del coronavirus y población sin vacunar perfilan los riesgos de la temible tercera ola. El Ministerio de Salud reveló que se han detectado 15 casos de la variable Delta en el país. Mientras tanto, Lambda sigue predominando con un 71.6% de casos. Le sigue la variante de Gamma con 14.1% y en menor proporción la variante Alfa. Los actuales funcionarios le recomiendan al nuevo gobierno de Pedro Castillo no descuidar la atención de la pandemia. Francisco, muchas gracias por este completo reporte desde la ciudad de Lima. Y a continuación demos un vistazo a otros temas comentados en la red sobre la pandemia de COVID-19. Ya que estamos en temporada de Juegos Olímpicos, Guinea renuncia a participar en los Olímpicos de Tokio por el COVID-19. Este país de África Occidental anunció que con el ánimo de preservar la salud de sus atletas decidió cancelar la participación en estas justas olímpicas, pese a que algunos de los deportistas ya estaban en Tokio y se les pidió volar de regreso a Conakry, la capital de Guinea. Es la tercera vez que Guinea suspende su participación, ya sucedió en Múnich 72 y en Montreal 76. También destacado en redes, Cuba realizará un ensayo con una vacuna anti-COVID en embarazadas y lactantes. Se trata de un estudio de intervención sanitaria que inocula 2 dosis de la vacuna Soberana 2 y una dosis de refuerzo de la vacuna Soberana Plus a unas 9.000 mujeres residentes de la ciudad de La Habana, la capital de Cuba. La controversia radica en que ninguna de estas 2 vacunas ha recibido autorización para su uso de emergencia por parte del ente regulador cubano. Y en France24.com encontramos este artículo. China rechaza una segunda investigación de la OMS sobre el origen del virus. La Organización Mundial de la Salud buscaría investigar en esta oportunidad en algunos laboratorios locales y mercados para determinar el origen del virus. El gobierno de Beijing consideró que es una investigación arrogante y politizada. Es todo aquí en COVID-19 la semana en América. Nos encontramos la próxima semana con más noticias destacadas de la pandemia a lo largo y ancho de nuestro continente. Sigan cuidándose, lávense las manos, usen tapabocas y sigan viendo France 24.